En 1 Corintios capítulo 15 dice la Biblia en el último versículo de este capítulo, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como acabo de decir, este es el último versículo de el capítulo 15 de la carta a los Corintios. Y esta carta, particularmente este capítulo, es probablemente el capítulo más extenso y amplio en cuanto al tema de la resurrección de los muertos. Pablo está tratando en este pasaje acerca de lo que pasa y lo que pasará con aquellos hombres y mujeres que mueren en Jesucristo. Y la promesa de esta porción, de este capítulo, es que de la misma manera que en Adán, dice el apóstol en el capítulo 15, verso 22, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y un poco más adelante dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que todo este capítulo trata de este último tema, ¿no? Trata de que de la misma manera como Cristo resucitó de los muertos, también los muertos en Cristo van a resucitar. Ahora el creyente que muere en Cristo pasa a la presencia de Dios, donde está en ese descanso, en la misma presencia del Señor. Pero un día, cuando todo este esquema de maldad, de muerte que hay en el mundo termine con la segunda venida de Jesucristo, entonces también los muertos en Cristo, los cuerpos de aquellos que están en Cristo en la presencia de Dios, serán resucitados, dice la Biblia, incorruptibles y gloriosos. Así que de esa manera participarán ya en el estado final, eterno, que Dios establecerá después de la segunda venida de Cristo. Por esa razón, el apóstol Pablo entonces termina este capítulo y prácticamente termina esta carta dándole una palabra de ánimo a los creyentes, diciéndoles la muerte no es el fin. Para un creyente la muerte es el paso hacia la presencia de Dios en espera de la gloriosa resurrección que se instaurará cuando Cristo vuelva por segunda vez y establezca su reino eterno en este mundo, en este universo. Así que mientras tanto, mientras esperamos esa gloriosa ocasión, mientras aguardamos esa esperanza, mantengamos nuestra profesión de fe firme. Por eso el apóstol dice aquí, amados hermanos, estad firmes y constantes. Es decir, sigamos afirmados en Cristo, sigamos afirmados en lo que hemos creído, sigamos afirmados en lo que ahora tenemos, sigamos afirmados en esa relación, sin movernos de la esperanza del Evangelio de Jesucristo, firmes, constantes, sin abandonar, sin cejar un momento, sino siguiendo adelante, constantes en el Señor, a pesar de las dificultades que nos presente la vida, a pesar de las tentaciones, a pesar del viento en contra, a pesar de los intentos de seducción del mundo, a pesar de nuestras propias tendencias pecaminosas y de nuestra propia pecaminosidad y debilidad. Afiancémonos en Jesucristo, quien es el que nos da el poder, quien nos da la fuerza para seguir adelante, quien nos da la fuerza para vencer, quien nos levanta cuando caemos, quien cuando confesamos nuestras faltas nos perdona, nos limpia y nos vuelve a restaurar. Así que nosotros como creyentes, como dice aquí la palabra, sigamos firmes, estemos firmes en esa promesa, en esa seguridad que tenemos en Jesucristo. Seamos constantes, es decir, sigamos adelante, buscando la presencia del Señor, orando cada día, buscando su palabra, sirviéndole al Señor. Porque dice el pasaje, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y crecer en la obra del Señor siempre significa que nosotros procuremos en nuestra vida adelantar el reino de Dios en alguna manera, que nosotros procuremos
llevar a otros hombres y mujeres que todavía no tienen la luz del Evangelio, que procuremos llevarle esa luz, que nosotros ayudemos a otras personas que todavía no tienen el conocimiento de Dios en Jesucristo de una forma real y personal, que les ayudemos a entender la palabra y a recibir a Cristo como Señor y Salvador, creciendo en la obra del Señor siempre. Aquí no está hablando el apóstol del crecimiento personal, del cual también se habla en la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, Pablo habla de que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Está hablando de nuestro crecimiento en nuestra pureza, en nuestra santidad, en nuestra madurez cristiana, cosa que tenemos que hacer cada uno de nosotros, buscar crecer en una vida más semejante, por así decirlo, a Jesucristo, una vida transformada, cada vez más parecidos a Cristo. Pero aquí, en esta ocasión, Pablo no está hablando de ese crecimiento, está hablando de otro crecimiento, el crecimiento en la obra, es decir, de involucrarnos en el servicio del reino de Dios. Y la forma mejor de hacerlo, además de estar en oración y buscando la palabra de Dios, es ayudando a otros a conocer a Cristo, ayudando a otros a oír la palabra, ayudando a otros a tener en sus corazones el mismo amor que tenemos en Cristo, ayudar a otros a entender el Evangelio. Crecer en la obra del Señor significa que nos ocupemos cada vez más de difundir este mensaje que es el más importante mensaje que alguien pudiera escuchar y que cualquier persona pudiera recibir. Así que te animo hermano, a que sigas adelante, que sigas firme, a que sigas constante, a que sigas creciendo en el Señor y sirviendo más con dedicación a Dios, porque lo que hacemos para el Señor no es en vano, tal como dice aquí la palabra de Dios. Que Dios te bendiga desde donde quiera que estés, cualquiera que sea tu limitación, tú puedes también servir al Señor, así orando, así llamando a la gente, así haciendo algo por, de alguna manera, compartir esta verdad con aquellos que no conocen al Señor. Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.